El día de hoy hablaremos sobre evento vascular cerebral. El equipo está conformado por Atsiri Yoxani Arriaga Aguilar y su servidora Eva Alejandra González Cortés. ¿Qué es un EBC? Se le conoce así a una alteración en las neuronas que provoca disminución de flujo sanguíneo en el cerebro, acompañada de alteraciones cerebrales de manera momentánea o permanente. Esta se puede clasificar en dos subtipos, isquemia y hemorragia. Para la isquemia cerebral transitoria, se produce por la interrupción del flujo sanguíneo. Los síntomas duran unos pocos minutos y el paciente se recupera totalmente en menos de 24 horas. Es considerada como una urgencia médica. Para el infarto cerebral, este aparece cuando el flujo sanguíneo se interrumpe por una obstrucción que puede ser causada por grasa o sangre en un vaso sanguíneo. Los síntomas que podemos encontrar es alteración repentina de la visión en un ojo o ambos, pérdida repentina de la fuerza en extremidades tanto superiores como inferiores, sensación de hormigueo en la cara, brazo o pierna. También podemos encontrar la aparición repentina de problemas para hablar o entender lo que están escuchando, desequilibrio o inestabilidad y van acompañados de dolor de cabeza. Para los factores de riesgo, encontramos tres clasificaciones. Los no modificables, encontramos la edad. Con los años el riesgo de presentar EBC aumenta. El sexo, pues este afecta con mayor frecuencia a hombres que a mujeres. Contribuyentes, alcohol, tabaquismo, inactividad física y obesidad. Los modificables o tratables, presión arterial alta, diabetes mellitus, niveles de colesterol elevados. Seguiremos con diagramas de flujo. En el algoritmo 1 para el diagnóstico de EBC. Paciente con sospecha de enfermedad vascular cerebral. Se debe interrogar y realizar exploración física en busca de déficit neurológico. Valoración con alguna escala prehospitalaria para sospecha y diagnóstico de EBC. Escala prehospitalaria positiva para sospecha de EBC. En caso de ser sí, se hace una prueba rápida de glucosa para descartar hipoglucemia. Se confirma la hipoglucemia. En caso de ser sí, se da un manejo según la etiología. En caso de ser no, es sospecha alta de EBC. Se realizará una escala de X que se mencionará a continuación. Esta escala tiene un puntaje mayor a 20. Si es no, solamente se dará manejo según la etiología. En caso de ser sí, se van a solicitar estudios de laboratorio y gabinete que incluyan TAC o RM urgente. Se observa EBC hemorrágico. En caso de ser sí, se dará valoración por neurocirugía y en caso de no, son datos radiológicos de EBC isquémicos. La sintomología tiene más de 6 horas de evolución. En caso de ser sí, paciente no candidato a trombólisis, un ataque simple de control y se continuará tratamiento médico de soporte para prevención secundaria. Continuamos con el algoritmo número 2, referente a la imagenología. Paciente con déficit neurológico con criterios clínicos compatibles con evento cerebral isquémico. Tiempo de evolución, menor a 4.5 horas. RMN, búsqueda de zona de penumbra e isquemia. TAC, datos tempranos de EBC y hemorragia. Descartar tumoraciones y datos de desmielinización. ¿Datos de hemorragia o zona de penumbra es igual a isquemia? Sí. Valoración por neurocirugía y o valorar ingreso de terapia intensiva. No. Trombólisis y continuar con el algoritmo número 3. O TAC de control en 24 horas. De 4.5 a 6 horas. TAC, datos tempranos de EBC y hemorragia. Descartar tumoraciones y datos de desmielinización. ¿Hay datos de hemorragia? No. Un angiotac.
estenosis de carótidas o segmentos de ACM, sí, terapia endovascular y un ataque de control en 24 horas. EBC mayor a 6 horas. TAC dentro de las primeras 24 horas. Vigilancia de estado neurológico. En caso de deterioro neurológico se realizará una nueva TAC. Los signos topográficos de EBC hiperagudos son hiperdensidad de arteria cerebral media, signo del ribete insular, hipodensidad del núcleo lenticular, borramiento de la diferenciación sustancia blanca y sustancia gris, borramiento focal de surco y cisuras. Algoritmo número 3. Tratamiento. El paciente es candidato a tratamiento trombolítico. En caso de ser no, esto es referente a mayor a 6 horas, se da aspirina y se inicia con manejo para isquemia o hemorragia. Valorar ingreso a cuidados intensivos o a unidad de ictus. En caso de ser sí, el tiempo de evolución, se valorarán criterios de exclusión menores a 3 horas o valorar criterios de exclusión de 3 a 4.5 horas. Si la tensión arterial es mayor a 185/110, se recomendará, en caso de ser sí, labetalol, nitroparche, nicardipino y en caso de no, la trombólisis alteplase 0.9 miligramos a un máximo de 90 miligramos. Monitorizar la tensión arterial, vigilancia de datos de deterioro neurológico, trombólisis intraarterial en pacientes seleccionados. Posterior, valorar ingreso a cuidados intensivos o unidad de ictus. Para los criterios de exclusión menores a 3 horas, trauma de cráneo o EBC previo último 3 meses. Síntomas sugerentes de hemorragia subcarotea. Punción arterial en sitio no comprensible en últimos 7 días. Hemorragia intracraneal previa. Sangrado activo. Para los criterios de exclusión de 3 a 4.5 horas, es edad mayor a 80 años, un puntaje mayor a 25, que tomen anticoagulantes orales e historial de diabetes con EBC previo. A continuación se mencionará el manejo prehospitalario. Los proveedores de cuidado prehospitalario deben utilizar escalas de evaluación prehospitalarias de evento vascular cerebral, como la escala Los Ángeles o la Cincinnati, que se mencionarán en un momento. Se recomienda utilizar la escala FAST para el diagnóstico de ictus por personal, tanto médico como paramédico y de enfermería, tanto en ámbitos prehospitalarios como en área de triage. Para la evaluación y diagnóstico en urgencias de un evento vascular isquémico agudo, se recomienda utilizar un protocolo organizado para la evaluación de urgencias en pacientes con sospecha de ictus. El objetivo es completar la evaluación e iniciar el tratamiento fibrinolítico dentro de los primeros 60 minutos de la llegada del paciente al departamento de urgencias. Se sugiere que exista un nombramiento de un equipo que esté especializado en ictus, que incluya médicos, enfermera y personal de laboratorio y radiología. Los pacientes con ictus deben tener una evaluación clínica cuidadosa, que incluya una evaluación neurológica. Para ello, se recomienda el uso de escalas de evaluación de ictus, preferentemente el de NICS. Para estudios de imagenología, tanto la tomografía computarizada sin contraste como la resonancia magnética se recomiendan antes de la administración de RTPA para excluir hemorragia intracerebral y para determinar tanto la hipodensidad en la TAC o la hiperintensidad en la RAM de isquemia que están presentes. En
Respecto al tratamiento farmacológico y no farmacológico, es importante valorar los niveles de glucosa y corregir inmediatamente los niveles menores a 60 miligramos sobre decilitro. Los criterios de elegibilidad para el tratamiento del evento vascular cerebral con RTPA son diagnóstico de evento vascular cerebral isquémico que causa un déficit neurológico considerable, inicio de los síntomas menores a 3 horas antes de iniciar el tratamiento y ser de una edad igual o mayor a 18 años. Además, se debe tomar en cuenta los criterios de exclusión y los criterios relativos de exclusión para el tratamiento de 3 a 4.5 horas desde el inicio de los síntomas. En pacientes con EBC agudo que no son candidatos a tratamiento trombolítico, se debe iniciar tratamiento cuando la presión sistólica sea mayor a 220 milímetros de mercurio o la presión sistólica sea menor a 120 milímetros de mercurio. Se debe conseguir una disminución del 15% de la presión basal durante las primeras 24 horas del evento. El uso de terapia fibrinolítica es adecuada en aquellos pacientes en quienes se pueda disminuir de manera segura la presión arterial en cifras menores a 185 sobre 110, en una vigilancia estrecha de la estabilidad de la presión arterial. Debe realizarse un TAC de cráneo no contrastada o RMN de encéfalo 24 horas posterior a la infusión de alteplasa y antes de iniciar el tratamiento con antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes. Trombólisis endovenosa. Se recomienda el tratamiento con RTPA endovenosa para pacientes con infarto cerebral agudo tratados en las primeras 3 horas del inicio de los síntomas. Respecto al tratamiento endovenoso, para que un paciente se pueda beneficiar de este tratamiento, debe cumplir las siguientes 6 características. La primera es haber tenido un adecuado estado funcional antes del ictus. La segunda es que el paciente recibió trombolisis endovenosa con activador tisular del plasminógeno dentro de las primeras 4.5 horas de iniciados los síntomas. La tercera es que el ictus esté siendo ocasionado por la oclusión de la arteria carótida interna intracraneal o el segmento proximal de la arteria cerebral media. Como cuarta característica es que el paciente sea mayor de 18 años. Y como quinta, que tenga una puntuación en la escala de NIS igual o mayor a 6. De igual manera, una puntuación tomográfica igual o mayor a 6. Por última indicación tenemos que el inicio del tratamiento endovascular no sea mayor a 6 horas del inicio de los síntomas. Para la neuroprotección tenemos una recomendación clave y es que no se recomienda el uso de citicolina, oxígeno hiperbárico o hipotermia en el tratamiento de los pacientes con infarto cerebral agudo, ya que se requieren de futuras investigaciones para evaluar su beneficio. Mientras que para el tratamiento de las complicaciones neurológicas agudas, la guía de práctica clínica aporta 2 recomendaciones. La primera es que se recomienda la cirugía descompresiva de un infarto cerebeloso que genere efecto ocupante de espacio para prevenir y tratar la herniación del tallo cerebral. Y la segunda es que no se recomienda el uso de corticosteroides para el tratamiento del edema generado por un infarto cerebral, ya que no existe evidencia de su beneficio. Por el contrario, su uso incrementa el riesgo de complicaciones infecciosas. A continuación se muestra la escala de Cincinnati para la evaluación de enfermedad vascular cerebral, la cual evalúa 3 aspectos, los cuales son parálisis facial, caída del brazo y habla normal. En cada uno de estos se evalúa la actividad del paciente y posteriormente se define la interpretación como normal o anormal. Por otro lado, tenemos la escala FAST, por su abreviación en inglés, que ayuda a cribar los síntomas de un evento vascular cerebral agudo y que incluye los siguientes elementos: face, arms, speech y time. Es muy similar a la escala de Cincinnati, solo que en esta se agrega el factor del tiempo, ya que es crítico en la atención de estos pacientes. También tenemos la escala de NIS, la cual puntúa de forma numérica la gravedad de la enfermedad. En esta se evalúan 11 elementos y cada uno de ellos cuenta con una puntuación de acuerdo a su estado, como se muestra en la siguiente tabla. Estos elementos son conciencia, preguntas, comandos, mirada, campos visuales, parálisis facial,
fuerza en pierna izquierda y derecha, fuerza en brazos izquierdo y derecho, ataxia, sensibilidad, lenguaje, disartria y por último, inatención. Para finalizar, mostramos los criterios de inclusión y exclusión de pacientes con un evento cerebral isquémico que se pueden tratar con activador tisular del plasminógeno dentro de las 3 primeras horas del inicio de la sintomatología. Los criterios de inclusión son 3, y es que el paciente sea mayor o igual de 18 años, tenga un diagnóstico de EBC isquémico que causa un déficit neurológico considerable y por último, que tenga un inicio de sintomatología en menos de 3 horas antes de iniciar el tratamiento. Dentro de los criterios de exclusión vamos a encontrar una amplia gama de estos, entre ellos los siguientes: trauma craneal significativo o infarto previo en los últimos 3 meses, síntomas sugerentes de hemorragia subaranoidea, punción arterial en un sitio no compresible en los últimos 7 días, historia de hemorragia intracraneal previa, neoplasia intracraneal, malformación arteriovenosa o aneurisma, hemorragia interna activa, un conteo plaquetario menor a 100.000 por milímetro cúbico, una concentración de glucosa en sangre menor a 50 miligramos por decilitro, una tomografía que demuestra infarto multilobular y una cirugía intracraneal o intraespinal reciente, así como una presión arterial elevada, entre otros. Sin embargo, hay algunos criterios de exclusión relativa, ya que la experiencia reciente sugiere que ante algunas circunstancias los pacientes pueden recibir tratamiento fibrinolítico a pesar de una o más contraindicaciones relativas, por lo que se debe considerar el riesgo o beneficio de la administración cuidadosa del activador tisular del plasminógeno si alguna de estas contraindicaciones relativas están presentes, las cuales son síntomas menores de infarto o que mejoran rápidamente o que terminan de una forma espontánea, embarazo, convulsiones al inicio con limitantes neurológicas residuales pósticas, cirugía mayor o trauma severo en los últimos 14 días, hemorragia reciente del tracto urinario o gastrointestinal en los últimos 21 días. Y por último, infarto agudo al miocardio reciente en los últimos 3 meses. Y para finalizar con el diagnóstico y tratamiento de la EBC, tenemos la Dragon Score, la cual evalúa 5 elementos con un puntaje específico de acuerdo a la respuesta. Esta se utiliza para predecir el desenlace a 3 meses de los pacientes con EBC isquémico agudo que son sometidos a trombolisis con alteplasa.